La maldición de Tamerlán. Solo esta combinación de palabras, pronunciada incluso en un susurro, suena siniestra, misteriosa, casi mística. Inmediatamente aparecen ante los ojos imágenes de antiguas tumbas ocultas, de miradas ajenas, perturbadas por los siglos. Descansan los restos de grandes gobernantes, audaces buscadores de tesoros, que violaron la prohibición y el inevitable, castigo terrible por el sacrilegio, por la invasión al mundo de los muertos. Pero ¿qué es lo que realmente se esconde detrás de esta frase que hiela el alma? ¿Eventos históricos reales? ¿Coincidencias místicas e inexplicables? ¿O es simplemente una sensación periodística hábilmente inflada, una leyenda creada para atraer la atención? Hoy intentaremos desentrañar esta historia complicada y ambigua, llena de enigmas, tragedias, pérdidas y, posiblemente, de auténtica mística. Intentaremos separar los hechos de la ficción, examinaremos los testimonios a favor y en contra, analizaremos diferentes puntos de vista e intentaremos entender si realmente existe la maldición del gran conquistador, Timur el Terrible, o si es simplemente una cadena de coincidencias fatales a las que personas inclinadas al misticismo han dado un significado sobrenatural. Prepárense, nos embarcamos en un viaje emocionante y posiblemente un poco peligroso tras las huellas de una de las leyendas históricas más conocidas y fascinantes. Una leyenda que aún provoca debates y nos hace reflexionar sobre los límites de nuestra comprensión del mundo. Tamerlán, también conocido como Timur o Timur el Cojo debido a una lesión en la pierna, es, sin duda, una de las figuras más destacadas, controvertidas y, ciertamente, más significativas de la historia mundial. Vivió en el lejano siglo XIV, en la época medieval, y logró crear un vasto y poderoso imperio que se extendía desde las fronteras de India y Persia hasta el Medio Oriente, Asia Menor y las estepas del sur de Rusia. Sus campañas militares, caracterizadas por una crueldad increíble, a veces extrema, estuvieron acompañadas de asesinatos masivos, destrucción de ciudades y aniquilación de pueblos enteros. Pero, sorprendentemente, Tamerlán no solo fue un conquistador despiadado, sino también un mecenas de las artes, las ciencias y los oficios. Construyó ciudades magníficas, majestuosas mezquitas, bibliotecas, observatorios, y atrajo a su corte a los mejores científicos, artistas y poetas, y arquitectos de su tiempo. Después de la muerte de Tamerlán, que ocurrió en 1405 durante su campaña hacia China, su cuerpo fue cuidadosamente embalsamado, perfumado con incienso, vestido con ropas lujosas y enterrado en un mausoleo especialmente construido. Gur-Emir, en Samarcanda, la ciudad, que convirtió en la capital de su imperio. El propio mausoleo de Gur-Emir es una verdadera obra maestra de la arquitectura de Asia Central, que impresiona por su magnificencia y elegancia. Y es aquí, precisamente, donde comienza la historia envuelta en misticismo y secretos. La historia sobre la maldición de Tamerlán. Según la leyenda, ampliamente difundida no solo en Asia Central, sino también mucho más allá de sus fronteras, en la lápida de Tamerlán, hecha de un solo bloque de jade, estaba grabada una inscripción misteriosa, una advertencia temible dirigida a todos aquellos que se atrevan a perturbar su descanso eterno. Existen diferentes versiones de esta inscripción, diversas traducciones e interpretaciones, pero la esencia se reduce a una advertencia sobre las terribles e inevitables consecuencias para cualquiera que se atreva a profanar la tumba. En una de las versiones más comunes, la inscripción dice: «Cuando me levante de entre los muertos, el mundo temblará». En otra variante, que mencionan algunos investigadores, la inscripción suena aún más ominosa. «Cualquiera que perturbe mi descanso en esta vida, o en la siguiente, sufrirá innumerables tormentos y morirá de una muerte terrible».
Durante muchos siglos, hasta el siglo XX, esta inscripción, esta advertencia, se consideraba solo una leyenda hermosa, pero sin ningún fundamento real. Simplemente parte del folclore local. Nadie se atrevía a perturbar las cenizas del gran conquistador, temiendo no tanto la maldición mística, sino la ira de sus descendientes y de los fanáticos religiosos. Sin embargo, en el siglo XX, en la era del triunfo de la ciencia y el ateísmo en la Unión Soviética, hubo personas que decidieron desafiar la antigua leyenda. En el año 1900, en 1941, por orden personal de Joseph Stalin, se organizó una expedición científica especial, bajo la dirección del conocido antropólogo, escultor y arqueólogo Mijaíl Gerasimov, creador del método de reconstrucción de la apariencia humana a partir de su cráneo. El objetivo de la expedición era abrir la tumba de Tamerlán y estudiar sus restos, realizar mediciones antropológicas y, lo más importante, recrear su apariencia en vida, su retrato escultórico. Y así, el 20 de junio de 1941, después de largos trabajos preparatorios, la tumba de Tamerlán en el mausoleo Gur Emir fue abierta solemnemente en presencia de los miembros de la expedición, representantes de las autoridades locales y varios antiguos clérigos musulmanes, quienes, según se dice, intentaron disuadir a los científicos de este arriesgado paso, advirtiendo sobre terribles consecuencias. Y, según afirman algunas fuentes, incluidos los participantes de la expedición, dentro de la tumba, en el lado interior de la pesada losa de jade, los científicos realmente encontraron esa misma inscripción ominosa, esa misma advertencia, que se había transmitido de boca en boca durante siglos. Por supuesto, la ciencia oficial soviética, que se basaba en los principios del materialismo y el ateísmo, negaba categóricamente la existencia de tal inscripción, declarándola un invento, una superstición, un vestigio del pasado. Pero los rumores sobre esta inscripción, sobre esta maldición, persistieron y continúan circulando hasta el día de hoy, transmitiéndose de generación en generación. Y luego ocurrió algo que muchísimas personas, no solo en la Unión Soviética, sino en todo el mundo, consideran una prueba irrefutable de la realidad, de la maldición de Tamerlán y su fuerza mística. El 22 de junio de 1941, apenas 2 días después de que la tumba del gran conquistador fuera abierta, la Alemania nazi, traicioneramente violando el pacto de no agresión, atacó a la Unión Soviética. Comenzó la Gran Guerra Patria, una de las guerras más sangrientas, más terribles y más destructivas en la historia de la humanidad, que cobró la vida de millones de personas, trayendo sufrimiento y dolor incalculables. ¿Coincidencia? Por supuesto, desde el punto de vista de la lógica, desde el sentido común, esto puede considerarse simplemente una trágica y fatal coincidencia. Pero, admitámoslo, es demasiado siniestro, demasiado simbólico. Es una coincidencia. El 20 de junio abren la tumba y el 22 comienza la guerra. Es demasiado parecido a la realización de una antigua profecía. Los escépticos, por supuesto, objetarán de inmediato. La preparación para la guerra por parte de Alemania se había llevado a cabo desde hace tiempo. Los planes de ataque fueron desarrollados mucho antes de la apertura de la tumba, y la fecha del 22 de junio fue elegida por el mando hitleriano basándose en consideraciones puramente estratégicas militares. Esto sin duda es así, nadie lo discute. Pero los partidarios de la teoría de la maldición de Tamerlán, aquellos que creen en la conexión mística entre estos eventos, señalan otros aspectos. Coincidencias no menos extrañas y trágicas, una serie de eventos inexplicables que, según ellos, están directamente relacionados con los restos perturbados del gran conquistador
con su ira, con su venganza. Ellos recuerdan las derrotas más graves y catastróficas del Ejército Rojo en los primeros meses de la guerra, los millones de soldados soviéticos muertos y capturados, los horribles bloqueos de Leningrado y otras ciudades, las atrocidades de los nazis en los territorios ocupados. Todo esto, según los partidarios de la teoría de la maldición, fue consecuencia de la ira de Tamerlán, su castigo por la profanación de la tumba. Y solo después de que los restos de Tamerlán fueron reenterrados con honores y todos los ritos musulmanes necesarios en noviembre de 1942, el curso de la guerra, según afirman los partidarios de la teoría, comenzó a cambiar de manera milagrosa. Poco después del reentierro ocurrió la batalla de Stalingrado, una de las más grandes y decisivas batallas de la Segunda Guerra Mundial, que se convirtió en un punto de inflexión, no solo en la Gran Guerra Patria, sino en toda la Segunda Guerra Mundial. Entre otras víctimas de la maldición de Tamerlán, además de los millones que murieron en la guerra, se menciona al propio Mikhail Gerasimov, el líder de aquella expedición de 1941, la persona que dirigió directamente la apertura de la tumba y el estudio de los restos. Él murió en 1970, y aunque su muerte fue completamente natural debido a la vejez y enfermedades, los partidarios de la teoría de la maldición aún la asocian con los restos perturbados de Tamerlán, creyendo que la maldición lo alcanzó casi 30 años después. Se mencionan otros casos, menos conocidos pero no menos trágicos, en los que personas de alguna manera relacionadas con la expedición de 1941 para estudiar los restos de Tamerlán murieron en circunstancias misteriosas e inexplicables, o enfrentaron serios problemas en la vida, con enfermedades, desgracias, pérdidas. Por supuesto, todas estas pruebas, todos estos testimonios pueden explicarse desde el punto de vista del pensamiento racional, desde el punto de vista de la ciencia, la lógica y del sentido común. El inicio de la Gran Guerra Patria fue causado por un conjunto complejo de razones políticas, económicas e ideológicas, y relacionarlo con la apertura de la tumba de un conquistador medieval es, como mínimo, poco serio. La muerte de Mikhail Gerasimov a la edad de 63 años fue bastante natural para esa época. Y buscar aquí un trasfondo místico es, como mínimo, extraño. Y los eventos trágicos en la vida de otras personas, de una manera u otra, relacionados con la expedición, son, lamentablemente, una parte inevitable de la vida y no siempre tienen alguna razón mística o sobrenatural. Pero, por otro lado, no se puede negar que toda esta historia con la maldición de Tamerlán es realmente sorprendente, casi increíble, una asombrosa coincidencia de circunstancias. Demasiadas coincidencias, demasiados eventos trágicos relacionados con el mismo nombre, el mismo lugar, la misma acción de abrir la tumba. E incluso si no se cree en el misticismo, en las fuerzas sobrenaturales, en la maldición, no se puede dejar de reflexionar sobre lo frágil, lo delgada que es la línea entre la realidad y la leyenda, entre el hecho y la ficción. Qué fácilmente la historia se cubre de mitos, se llena de rumores, se rodea de conjeturas, y qué difícil, a veces, es separar la verdad de la mentira, la realidad de la fantasía. Creer o no creer en la maldición de Tamerlán es un asunto personal de cada individuo. Cada uno decide por sí mismo. Pero esta historia es una leyenda. No es solo un relato sobre un antiguo conquistador, sobre su tumba, sobre la guerra y sobre el misticismo. Es, ante todo, un recordatorio de que la historia de la humanidad está llena de enigmas, misterios, preguntas sin resolver, que el pasado, incluso un pasado muy lejano, puede ejercer una influencia invisible, pero posiblemente muy real en el presente, y que incluso las personas más grandes, más poderosas, más célebres. Personas como Tamerlán no tienen poder sobre el tiempo, el destino,
ni sobre las leyes del universo. Además, es un recordatorio de que la historia, la memoria de los antepasados, las antiguas tradiciones y creencias deben ser tratadas con respeto y precaución, incluso si no creemos en la mística, en las maldiciones y en las fuerzas sobrenaturales. Porque, como se dice, Dios cuida de quien se cuida. Gracias por acompañarnos en este fascinante y un poco espeluznante viaje tras las huellas, las leyendas, sobre la maldición de Tamerlán. Juntos hemos examinado los hechos y las conjeturas, evidencias a favor, hacia y en contra, diferentes puntos de vista e interpretaciones, pero la conclusión final, como siempre, queda en manos de ustedes, nuestros espectadores. Si les gustó este video, si aprendieron algo nuevo, si reflexionaron sobre las eternas preguntas sobre la vida, la muerte, el destino y el misticismo, no olviden dar un like, dejar su comentario, compartir sus pensamientos, sus impresiones, sus versiones, si creen en la maldición de Tamerlán o piensan que es solo una cadena de trágicas, pero aún así, coincidencias. Y, por supuesto, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nuevas, investigaciones, nuevos viajes al mundo de los misterios y enigmas de la historia, nuevos descubrimientos e hipótesis. Compartan este video con amigos, discutan, debatan, porque, como se sabe, en la discusión nace la verdad y la verdad, como se sabe, siempre está cerca. Hasta la próxima.